El gobierno, si quiere, puede... A ver, en el corazón de casi todos los aparatos que usamos cada día, desde el móvil hasta la tostadora, hay un principio fundamental, una especie de regla invisible que lo gobierna todo. Esa regla es la ley de Ohm. La verdad es que parecen dos mundos completamente distintos, ¿verdad? Pues aunque no lo parezca, una sola ley de la física los conecta de una forma sorprendentemente elegante. Y si la entendemos, entendemos la base de toda la electrónica moderna. Para descifrar esta ley, lo primero es conocer a sus tres protagonistas. Pensemos que son como los personajes principales de esta historia eléctrica que vamos a contar. El primero es el voltaje. Para que nos entendamos, es el empujón. Es la fuerza que hace que la electricidad se ponga en movimiento. Si no hay voltaje, ahí no se mueve nada. Luego, claro, tenemos la corriente. Si el voltaje era el empujón, la corriente es el caudal. Es el flujo de electricidad en sí, como el agua que corre por una tubería. Y por último, pero no menos importante, está la resistencia. Es el obstáculo, ¿vale? La fricción que se opone a ese flujo. Si seguimos con la idea de la tubería, la resistencia sería un estrechamiento que frena el paso del agua. Bueno, pues ya conocemos a nuestros tres jugadores. Ahora viene lo interesante, ver cómo se conectan entre ellos con una fórmula que es, de verdad, simple y a la vez elegantísima. Y aquí la tenemos, la ley de Ohm. La corriente, que es la I, es igual al voltaje, la V, dividido por la resistencia, la R. Así de sencillo, y a la vez así de potente. La fórmula está muy bien, es muy clara, pero ¿cómo se aplica esto en la práctica? Vamos a ponerlo a prueba con un ejemplo con números para que quede cristalino. Venga, imaginemos un circuito súper simple. Cogemos una fuente de 110 voltios, como la de un enchufe de casa más o menos, y la conectamos a un componente que tiene una resistencia de 70 ohmios. Según la ley, para saber la corriente solo hay que dividir el voltaje entre la resistencia. O sea, 110 entre 70. Hacemos el cálculo y ¡listo! El resultado es aproximadamente 1,57 amperios. ¡Ya está! Acabamos de usar la ley de Ohm para saber cuánta electricidad está fluyendo por nuestro circuito. Vale, el cálculo es fácil, lo hemos visto. Pero ¿por qué es tan fundamental esta ley en el día a día de la ingeniería y de la tecnología que nos rodea? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Su aplicación es vital en el mundo de los sensores. Casi cualquier sensor que te imagines, de temperatura, de luz, de presión, funciona gracias a este principio. Miremos dos casos muy típicos. Si un sensor nos da una señal de corriente súper débil, casi imperceptible, la ley de Ohm nos dice exactamente cómo diseñar un amplificador para hacerla útil. Y al revés, si la señal de voltaje es demasiado alta y nos podría quemar el circuito, pues usamos un atenuador. En ambos casos, la solución se basa en jugar con la V, la I o la R. Al final, el punto clave es este. Respetar la ley de Ohm no es una opción, es una obligación. Te permite evitar que los componentes se sobrecarguen, te garantiza que las mediciones sean precisas y, sobre todo, te ayuda a construir circuitos que sean fiables y seguros. Si de toda esta explicación hubiera que quedarse con una sola idea, con una especie de mantra, sería sin duda la que viene ahora. Esto lo resume todo perfectamente. La relación es directa con el voltaje e inversa con la resistencia. Es decir, a más empuje, más flujo. Y a más obstáculos, pues menos flujo. Es pura lógica. Y ahora que la ley está clara, lanzo una pregunta al aire. Conociendo esta regla tan fundamental, ¿qué pequeño problema de cada día se podría solucionar con un circuito simple que la obedezca? Ahí queda la reflexión para darle una vuelta. Hola, hoy vamos a hablar de un circuito eléctrico que es fundamental, el puente de Wheatstone. Pero no lo vamos a ver como un simple esquema, sino como una historia con dos caras, dos estados muy diferentes pero igual de importantes. El del equilibrio perfecto y, por otro lado, el del poder que tiene el desequilibrio. Para empezar, lancemos una pregunta al aire. ¿Cómo narices se puede medir un cambio minúsculo? Una deformación que es casi invisible o una variación de temperatura que es, bueno, ínfima. Pues este es precisamente el problema que el puente de Wheatstone viene a resolver, y lo hace con una elegancia increíble. Venga, vamos a meternos en materia. La historia del puente de Wheatstone es, en el fondo, una búsqueda de la máxima precisión. Nació como una herramienta para medir con una exactitud que era para su época asombrosa, y ahí, justo ahí, es donde reside su primer gran poder.
Entonces, ¿qué es exactamente? Pues en su forma más clásica es un circuito que se diseñó para una tarea súper específica, averiguar el valor de una resistencia que no conocemos, y lo hace con un método de equilibrio de lo más ingenioso, casi como si fuera una balanza de precisión, pero para el mundo de la electricidad. Y esto nos lleva directamente a su primer estado, el más famoso, por así decirlo, el del equilibrio perfecto. Para entender bien cómo funciona, primero hay que verlo en ese momento de calma total, cuando todo está perfectamente ajustado. El montaje puede parecer un poco lioso al principio, pero en realidad se puede descomponer en unos pasos muy sencillos. Tenemos 4 resistencias que se colocan formando una especie de rombo. Se alimenta el circuito por arriba y por abajo, y el punto clave, la miga de todo esto, es medir qué está pasando justo en el medio. Y aquí está la magia del equilibrio. Cuando el puente está balanceado, la diferencia de tensión entre esos 2 puntos del centro es exactamente 0. 0 voltios, o sea, que no pasa ni un electrón por el medidor que ponemos ahí. Es un estado de quietud eléctrica total. Claro, esta quietud no es por casualidad, ¿eh? Responde a una relación matemática muy simple. La división de las resistencias de la rama izquierda es igual a la división de las de la derecha. Y gracias a esta calma, si conocemos 3 de las resistencias, podemos ir ajustando la cuarta, hasta que llegamos a ese cero perfecto. En ese preciso instante, la fórmula nos chiva el valor exacto de la resistencia que no conocíamos, la famosa Rx. Pero, y aquí es donde la historia da un giro muy interesante. ¿Qué pasa si rompemos ese equilibrio a propósito? Pues resulta que en el mundo de hoy, con todos los sensores que nos rodean, la verdadera utilidad del puente de Wheatstone no está en su calma, sino todo lo contrario, en su desequilibrio. Así que el punto clave es este, ¿vale? Tenemos 2 estados y cada uno sirve para una cosa totalmente distinta. El equilibrio con su tensión de salida a 0 es perfecto para medir algo estático, una resistencia fija. Pero el desequilibrio, que genera una pequeña tensión de salida, es la clave para detectar cambios dinámicos, cambios pequeñísimos. Y esto nos lleva a la aplicación más brillante de todas, los sensores. Pensemos, por ejemplo, en una galga extensiométrica. ¿Qué es eso? Pues en el fondo no es más que una resistencia muy especialita que está diseñada para que su valor cambie un poco cuando se estira o se comprime. La ponemos en el lugar de nuestra Rx y a ver qué pasa. Imagina que aplicamos una fuerza mínima a una viga, por ejemplo. Esa fuerza deforma la galga y provoca un cambio minúsculo en su resistencia, a lo mejor solo de un 0,1%. Un cambio que sería prácticamente imposible de medir con un multímetro normal y corriente. Pero ese cambio tan pequeño es más que suficiente para romper el equilibrio perfecto del puente. Y al hacerlo, ¡zas!, aparece una tensión de salida. Pequeña, sí, pero perfectamente medible. De repente hemos conseguido convertir una deformación física en una señal eléctrica. Y este es, ni más ni menos, el principio que usan la mayoría de los sensores de presión, de fuerza o de peso. Claro, esa señal de salida es muy, muy pequeña. Para que sea útil de verdad necesitamos, por así decirlo, muscularla, hacerla más grande y limpiarla. Vamos a ver cómo se hace. Hay varias estrategias clave. La primera y más evidente es amplificar esa señal tan débil. Después, lo más habitual es convertirla a formato digital para que un microcontrolador pueda trabajar con ella. Y ojo, también es súper importante compensar otros factores, como la temperatura, que podrían afectar a las resistencias y darnos una lectura que no es real. Para la tarea de amplificar no vale cualquier cosa. Se usa un tipo de amplificador muy especial, que se llama amplificador de instrumentación. Su trabajo es, precisamente, coger esa mínima diferencia de tensión del puente y convertirla en una señal mucho más grande, más robusta y, súper importante, que sea lineal. Muy bien, pues para ir terminando, vamos a atar todos los cabos y a consolidar la idea principal, cómo este circuito tan clásico se ha convertido en una pieza clave en la tecnología de sensores de hoy en día. Aquí lo tenemos, todo resumido en una tabla muy clara. El estado de equilibrio, con 0 voltios de salida, para medir una resistencia estática, y el estado de desequilibrio, con una salida que ya no es 0, que es la base para detectar cambios físicos con un sensor. Son las 2 caras de la misma moneda. Al final, el mensaje con el que nos tenemos que quedar es este. Aunque nació para encontrar el equilibrio, el verdadero legado del puente de Wheatstone en nuestra era es, sin duda, su capacidad para trabajar en un desequilibrio controlado. Se ha convertido en el corazón de muchísimos sensores de alta precisión. Y para terminar, una última reflexión. Sabiendo que el puente puede detectar cualquier cambio mínimo de resistencia, ¿qué otros fenómenos del mundo físico se podrían medir con este mismo principio? Pensemos en la luz, la humedad, la composición química de un gas. Las posibilidades, la verdad, son enormes.
Muy buenas, venga, vamos a desgranar en un momento las 2 tareas que tenemos para la semana 3, para que quede todo súper claro. ¡Al lío! Bueno, pues la primera tarea que nos encontramos es una evaluación, una prueba teórica, vaya. Se llama Circuitos básicos de acondicionamiento. Aquí es donde vamos a ver si la base de lo que hemos estudiado está bien asentada. ¿Y qué va a entrar? Pues mirad, los sospechosos habituales, la ley de Ohm, los divisores de voltaje, el puente de Wheatstone. El formato va a ser de tipo test, con preguntas de opción múltiple y también de verdadero o falso. Así que, ya sabéis, hay que fijarse bien en los pequeños detalles. Ojo, porque el tiempo es un factor clave aquí. Tenemos solo 30 minutos. 30 minutos para hacerlo todo, así que hay que ir con las ideas claras y no entretenerse. Y lo más importante de todo, o casi lo más importante, solo hay un intento. Uno. No hay segundas oportunidades, así que hay que ir a tope, bien preparados antes de darle a botón de empezar. Vale, una vez superada la evaluación nos metemos de lleno con la segunda tarea, y esta es diferente. Es un taller práctico. Aquí hay que remangarse y resolver 5 problemas donde vamos a aplicar toda esa teoría que ya dominamos. Estos 5 puntos tocan un poco de todo, ¿eh? Empezamos con un cálculo sencillito de la ley de Ohm. Luego nos metemos a analizar un circuito, a identificar un medidor que no funciona bien, hasta llegar a explicar el puente de Wheatstone. Vamos a verlos uno por uno. El primer punto, como os decía, es para calentar motores. Se trata de calcular la corriente usando la ley de Ohm. Sencillo, sí, pero es que es la base de todo. Sin esto no vamos a ninguna parte. En el segundo, la cosa ya se pone un poquito más seria. Tenemos que coger el esquema del circuito que nos dan y determinar la corriente. Esto ya implica aplicar cositas como las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Aquí hay que pensar un poco más. Llegamos al punto 3, y aquí nos convertimos en detectives de circuitos. La misión es simple. Hay que comparar un valor que hemos calculado nosotros, el teórico, con el que nos da un medidor. Y claro, ahí es donde veremos si hay alguna discrepancia, si algo no cuadra y el medidor nos está engañando. Vamos con el cuarto punto. Aquí el protagonista es el divisor de voltaje. Lo que se pide es calcular el rango de VRF, el voltaje de referencia. La clave, por supuesto, está en usar bien la fórmula y sobre todo en fijarse bien sobre qué resistencia estamos midiendo. Ese es el truco. Y para rematar el taller, el quinto y último punto. Este es más de pensar, más conceptual. La pregunta es, ¿cuándo decimos que un puente de Wheatstone está desequilibrado? No solo hay que decir cuándo, sino también explicar qué significa y por qué es tan importante saberlo. Perfecto. Imaginemos que ya tenemos los 5 puntos resueltos. El taller está hecho. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se entrega todo esto? Pues vamos a ver las pautas, que es muy sencillo. A ver, los requisitos son súper claros. Todo tiene que ir en un único archivo de Word, ¿vale? Importante, que no se olviden los nombres. Y dentro, todas las respuestas bien numeraditas. Y la clave de todo, la justificación. No vale solo con poner el resultado, hay que explicar el porqué de cada respuesta. Y la fecha límite. Apuntadla bien en grande. 29 de abril de 2026. Es el último día, así que poned una alarma, un post-it en la nevera, lo que sea, pero que no se pase. Y bueno, es normal que mientras se hace el taller surjan dudas, pero que no cunda el pánico porque hay recursos para ayudar y un par de fechas que es bueno tener en mente. La fecha más importante es esta, el jueves 23 de abril a las 7 de la mañana. Sí, a las 7. Habrá una sesión en directo para preguntar de todo. Y si a esa hora es imposible conectarse, no pasa nada porque la sesión se grabará y estará disponible para verla después. Y para cerrar, os dejo con una reflexión, una pregunta para que le deis una vuelta. Pensad en esto. ¿Qué tecnología de las que usamos todos los días, pero todos, no podría existir sin el principio del puente de Wheatstone? Ahí lo dejo. Porque al final, dominar estos conceptos básicos no es solo para aprobar un taller, es para entender de verdad cómo funciona el mundo que nos rodea.